Construcción de una nueva física, a partir de la oscilación de un medio. Primera parte. Principio de causalidad por vibración, para las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. El modelo lambda CDM, que es bajo el que se rige la física a escalas superiores, cuenta con grandes limitaciones y vacíos, que le impide encontrar un origen claro a los mecanismos que dinamizan la física en la actualidad. Poder explicar satisfactoriamente el origen del tiempo y su naturaleza. Lograr unificar una sola física integrándola con la cuántica. O incluso, lograr explicar el origen de la materia y la energía oscura, que sumadas llegan al 96% de la materia y energía total del universo. Son una muestra clara de ello. Se plantea poder encontrar una causalidad a las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. De una manera mecánica, por medio de la oscilación o vibración de un medio. Y desde allí, buscar dar respuesta a dichos vacíos, que presenta el modelo imperante denominado lambda CDM. Analogía. Relación de semejanza entre cosas distintas. A. Electromagnetismo. Para elaborar una analogía aproximada que nos permita explicar la generación de electromagnetismo a partir de oscilación, realizaremos un análisis del comportamiento de la materia, bajo los efectos vibracionales de un medio, a 2 escalas muy diferentes. Primero a nivel cuántico, y posteriormente en la relatividad. Observaremos inicialmente el funcionamiento de una serie de metrónomos, en un medio que fluctúa. Se pretende así asociar el comportamiento y la función de cada uno de los brazos móviles de estos metrónomos, con el de los electrones en el átomo, identificándolos como herramientas de balance y polaridad en ambos casos. Con la diferencia de que el balance de los metrónomos se realiza en tan solo una dimensión, a diferencia del átomo, el cual lo hace en 3 dimensiones. Como se puede observar, es un análisis que parte de un proceso netamente mecánico, pero bastante complejo si se comprende que hablamos de la indeterminación que plantea la física cuántica, en los propios límites con la relatividad. Pero el concepto que los sintetiza y da idea a su finalidad, quedarán claros más adelante. El comportamiento desordenado, caótico, arrítmico e independiente, de cada uno de estos brazos en los metrónomos, nos habla de un medio cuántico, y se identifica por la nula transmisión de movimiento, entre los brazos de dichos metrónomos, y el medio en los que estos descansan. Esta, no se mueve en lo absoluto. No oscila. Reflejando que no hay absorción o relación de movimiento, entre la materia y el medio. Este proceso de comunicación y flujo de información, que se realiza por intermedio de los brazos de cada uno de estos metrónomos, es lo que se entiende como electricidad. La corriente alterna, AC, es una corriente oscilante. La produce un voltaje que sube y que cae, positiva y negativa, como una onda senoidal. El más mínimo movimiento rítmico y coordinado de múltiples electrones, expresa lo que se denomina densidad de los momentos eléctricos, y permite a la tabla comenzar a oscilar. Dicha coordinación rítmica entre varios átomos, se identifica con la polarización eléctrica. Esto, es lo que posibilita el paso de lo cuántico, a lo relativo. De lo atómico, a lo molecular. A medida que las manecillas de estos metrónomos comienzan a balancear y unificar coordinadamente sus movimientos, una pequeña oscilación comienza a aparecer en la base. Lo que relaciona la oscilación en masa de los balancines, con dicho medio. Se plantea de manera hipotética que, si estos metrónomos tuvieran ruedas, comenzarían a unirse entre sí,
generando agrupaciones moleculares, haciendo el símil. Esta oscilación en grupos permiten una absorción, o en este caso, la transmisión más efectiva del movimiento oscilatorio. Y se evidencia por la misma vibración molecular, que acompaña todo proceso de masificación en la materia. Este mecanismo de cohesión es el que define los límites de la cuántica con la relatividad. Pequeñas curvaturas espacio-temporales comenzarían a formarse en dicho medio elástico. Es así como el movimiento oscilatorio de este medio confirma la efectividad del mecanismo propuesto. Dicha distribución atómica es la que permite precisamente la clasificación de los múltiples estados conocidos de la materia: gases, líquido, sólido, plasma, entre algunos otros. Cada uno de ellos habla de estructuras de la materia, diseñadas para absorber de determinadas formas estas oscilaciones, y según las densidades, su temperatura expresada. Y además, como partes de un proceso continuo en la materia, el de masificarse. A menor masa, mayor tiene que ser la frecuencia de un objeto, para que pueda crear un campo de fuerzas. Y viceversa. A mayor masa, menor tiene que ser la frecuencia del objeto, para que genere un campo de fuerzas. Que es precisamente lo que ocurre con los planetas, estrellas, y galaxias. Que no necesitan girar rápidamente sobre sí mismos, para crear un campo de fuerzas a su alrededor. Al contrario que los átomos y las partículas subatómicas. Conceptos fundamentales de carácter complejo para la misma física pueden interpretarse de manera mucho más simple a partir de esta analogía oscilatoria. Y dentro de estos, quizás el más asombroso, es que dicho mecanismo puede dar respuesta a uno de los mayores enigmas de la física en la actualidad: la ausencia de antimateria en el universo. Esa evidente asimetría existente entre materia y antimateria en el cosmos. Si miramos el comportamiento de este último metrónomo, en ajustar su movimiento, podremos observar que concuerda con la propiedad característica de la antimateria: la dirección de giro del spin, la cual genera una carga eléctrica inversa. Cuando miramos que la diferencia de los electrones y protones, de los respectivos antielectrones y antiprotones, es su carga eléctrica, encontramos que sus movimientos rotatorios se han invertido, por lo que sus polos magnéticos también lo han hecho. De esta manera su carga eléctrica es la opuesta de lo que debería ser. Igualmente, para encontrar la diferencia entre un neutrón y un antineutrón, se plantea la dirección de la rotación de la partícula. Por ejemplo, si un neutrón gira a la derecha, el antineutrón girará a la izquierda. Por el momento esta teoría es bastante sólida, y ningún físico la cuestiona actualmente. El paramagnetismo se entiende como la tendencia de los momentos magnéticos libres, ya sea en su spin o orbitales, a alinearse paralelamente a un campo magnético. Dicho fenómeno de alineación se define como dominios magnéticos, y se caracteriza precisamente por ese ordenamiento tanto en el giro de los átomos, o sea su spin, como en el de los electrones en sus orbitales. Si estos momentos magnéticos están fuertemente acoplados entre sí, es decir, su dirección y tiempo cohesionados, el fenómeno resultante se denominará ferromagnetismo. La analogía entre ambos mecanismos se presenta coherente. De esta manera, la mecánica del electromagnetismo no solo se muestra consistente al ser propiciada por un medio que oscila o fluctúa, sino que adicionalmente, nos brinda respuestas a fenómenos como el de la antimateria, la generación de dominios magnéticos, al estar interrelacionados por un medio común, con el entrelazamiento cuántico incluso.
A nivel de la relatividad, la creación de toroides a través de cimática evidencia un mecanismo que posibilita la generación de electromagnetismo por vibración a escalas superiores. En los núcleos de una gran cantidad de cuerpos celestes en el universo, tales como estrellas, planetas, satélites, pulsares o incluso cuásares. En estos, la autoinducción característica de las bobinas o solenoides propician la generación de campos magnéticos a múltiples escalas. Gracias al flujo toroidal de materia al interior de estos, es posible encontrar una explicación gracias a la cimática, ya que no se tiene una justificación satisfactoria de un mecanismo de generación para estos flujos de materia. B. Fuerza de gravedad. La gravedad no se entiende como una fuerza actualmente. Se explica como un fenómeno de la naturaleza, que relaciona la materia acumulada en forma de masa y la curvatura que se presenta en dicho medio, fruto de la distribución de esta misma materia. Albert Einstein la define en la siguiente fórmula. La parte de la izquierda vive en el mundo de la geometría, de las matemáticas. La de la derecha en el mundo de la física, de la materia y del movimiento. Y tal vez por ello, el elemento más poderoso de la ecuación es este símbolo, el símbolo de igual. Esas dos líneas conectan dos mundos. Y es muy apropiado que sean dos líneas, porque es un movimiento en dos direcciones. La materia le dice al espacio y al tiempo que se curven, y el espacio y el tiempo le dicen a la materia que se mueva. Encontramos que el comportamiento de la materia enzimática, entre un margen de frecuencias específicas, y según las partículas estudiadas, satisface dicha descripción. El espacio le dice a la materia que se mueva, pudiendo crear en dicho proceso el concepto de tiempo. Y ésta le dice al espacio, y al mismo tiempo, que se curven. Vemos cómo la gravedad, con Einstein, deja de ser una propiedad inherente a la materia y a la masa, y comienza a vincularse con el medio que ésta habita. Nuevamente la analogía de ambos medios se presenta satisfactoria. Existe una relación matemática que apunta en esta dirección igualmente. La energía potencial gravitatoria, en donde dicha energía es negativa desde su ecuación. Esta nos habla de cómo el potencial gravitatorio en la materia aumenta en cuanto más nos alejamos de la masa. Para la teoría de la campana, la gravedad se entiende como la respuesta natural que presenta la materia para agruparse, fruto de la oscilación de un medio. El concepto del tiempo. Para la física, el concepto de tiempo es quizás el más inquietante, enigmático y complejo. Actualmente se entiende como una dimensión adicional a las tres espaciales. El tiempo es unidireccional, fluye, y discurre de manera siempre de un pasado a un futuro, con un presente constante, y relacionado profundamente con el espacio. Describe perfectamente el comportamiento de la materia ante un medio en vibración continua y constante. C. Interacción débil. La interacción débil se define como una desintegración radioactiva que ocurre en el átomo a escalas cuánticas. Esta permite el intercambio de partículas bastante masivas, denominadas bosón W y bosón Z.
propiciando lo que se conoce como el cambio de sabor en los leptones. Cumpliría esta fuerza la función principal de atenuar la vibración del campo de Higgs en el átomo, desprendiendo o radiando una cantidad suficiente de materia, con la finalidad de mantener y conservar la estabilidad en la masa. La radiación se entiende como la emisión de partículas, cuando al desestabilizarse un átomo, se pierde el equilibrio entre protón y neutrón, permitiendo la salida de partículas ionizantes. Si miramos el comportamiento de esta masificación, o cúmulo de granos de arena, bajo los efectos de la vibración, veremos cómo se hace evidente un fenómeno de radiación allí. Es posible plantear mecanismos que se reproduzcan a escalas superiores. D. Interacción fuerte. Partiendo del hecho de que la fuerza fuerte no tiene una solución analítica exacta, y con la única intención de buscar una mayor simetría física, la teoría de la campana plantea que tiene esta interacción la particular posibilidad de asociarla con cada una de las anteriores tres fuerzas fundamentales analizadas, pero enfocándose exclusivamente al interior del núcleo atómico. Como la gravedad, esta fuerza confina la materia, la cohesiona y agrupa, haciéndolo la nuclear fuerte, con partículas al interior del átomo. Con la diferencia, que esta fuerza aumenta, a medida que se alejan dichas partículas. Su concepción fenomenológica entonces, permite plantear que parte de un principio similar al de la gravedad. Al unir y conglomerar la materia o las partículas en el átomo. Al igual que la gravedad, es el producto o la respuesta inmediata de la materia, a causa de la oscilación de un medio, pero a escalas especialmente diferentes. La cromodinámica cuántica, teoría que describe dicha fuerza, guarda una relación directa con la electrodinámica cuántica en el electromagnetismo, donde en vez de dos tipos de carga, se utilizarán tres tipos diferentes, en lo que se denomina color. Analogía que además vincula a los gluones, con los fotones en el electromagnetismo, como los bosones portadores de sus respectivas fuerzas. En las ecuaciones del campo gluónico, en libertad asintótica, esta viene formada por 8 tipos de gluones, y cada uno de ellos por un tensor de campo gluónico, similar formalmente al tensor del campo electromagnético. En cuanto al confinamiento de color, se presenta una ecuación, reminiscente de las ecuaciones de Maxwell, que definen el campo electromagnético, en términos de las corrientes y cargas. Con una diferencia fundamental. Los gluones tienen carga de color, y pueden interaccionar entre ellos. Frente a los fotones en el electromagnetismo, que no interaccionan entre sí. Para asociar la interacción débil con la fuerte, se hace necesario mirar el comportamiento de la interacción nuclear fuerte a nivel atómico, en los elementos posteriores al hierro. Todos los elementos superiores en peso a este, presentan radiación, al superar un radio de 2 femtómetros. Y esto se demuestra al estudiar el gráfico de la energía de enlace nuclear. Se observa que los elementos ya no son estables fuera de este círculo. Ante esta particularidad, la teoría de la campana plantea que el átomo es el resultado de una resonancia específica en la materia, a estas escalas cuánticas. Dicho enfoque de la fuerza nuclear fuerte,
toma importancia si se piensa en la búsqueda de una supersimetría en todas las fuerzas de la naturaleza. Las posibles dificultades para establecer la causalidad por vibración de la interacción nuclear fuerte puede ser contrastada con el más actual de los modelos atómicos, el mecánico cuántico de Schrödinger, el cual explica el átomo como ondas estacionarias o excitaciones de campos electromagnéticos. Una onda estacionaria es un concepto que se relaciona íntimamente con el de resonancia, permitiendo definir el átomo como vibraciones cuantizadas. Tanto el sonido como la luz son perturbaciones en forma de onda que se propagan de un lugar a otro. Las perturbaciones son normalmente vibraciones de las partículas de un medio material. Una onda es la propagación en el espacio de un movimiento vibratorio. Y mientras en la luz son los fotones, en el sonido son los fonones. Dichas ondas transfieren energía sin que exista transporte de materia. Fenómenos como el efecto Doppler o el efecto Cherenkov, entre algunos otros, permiten conectar el comportamiento de las ondas electromagnéticas, que delimitan la luz, con las ondas mecánicas que lo hacen en la acústica. Segunda parte. Otros enigmas. Energía y materia oscura. Se entiende por energía oscura aquella energía presente en el espacio, la cual produce una presión negativa que tiende a acelerar la expansión del universo, entendida igualmente como una fuerza gravitacional repulsiva. Una buena forma de comprender esta energía es mirar cómo reacciona la arena común, o incluso otros elementos a través de cimática. Para la teoría de la campana, la cimática expresa una analogía ideal del comportamiento de la materia a las mayores escalas del universo. Fenómenos como los filamentos cósmicos, movimientos de estrellas y galaxias, el comportamiento de las nebulosas, el nacimiento de las estrellas, discos de acreción, incluso la inexplicable formación de galaxias satélites. Pueden ser expresados en cimática, pero entre ellos, especialmente el comportamiento de la energía oscura. Allí, se puede observar que la acumulación de materia ocurre a causa de los valles de ondas creados por el peso de la materia. Pero igualmente observamos la generación de numerosas crestas de ondas que corresponderían a la mecánica observada por la energía oscura en el universo. Para explicar la materia oscura, recomiendo observar el video.
una forma mecánica para explicar la materia oscura. Cuántica. Actualmente los físicos plantean el congelamiento del campo de Higgs, gracias a que no evidencia perturbaciones u ondas residuales, como sí ocurre particularmente en los demás campos bosónicos. Es decir, que el hecho de que el campo de Higgs no presente estas vibraciones y ondas residuales, quizás no es indicio de que este campo esté congelado, sino que también es un posible indicio de que el campo de Higgs sea el generador de las ondas residuales en los demás campos bosónicos. Tenemos, además, las llamadas fluctuaciones cuánticas. Estas presentan entre muchas, tres características muy particulares. 1. Es lo único que se encuentra presente en el vacío absoluto. 2. Son el límite externo de los agujeros negros, justo en los horizontes de sucesos. 3. La conservación de la energía parece ser violada por instantes. Estas tres características evidencian una capacidad asombrosa. Posiblemente sean las responsables directas de compactar la materia, hasta convertirla en agujeros negros. Sumideros curvados de materia estabilizada. Materia que no oscila debido a su grado de compactación y a una densidad que impide a las fluctuaciones cuánticas lograr masificar la materia a dicho nivel. El universo relativo tal y como lo conocemos, se entendería entonces como el producto de una oscilación mecánica, a nivel cuántico, generando así la masa de esta materia. Un juego mecánico de inercias atómicas y vibraciones moleculares, en sincronía perfecta para estabilizar esta oscilación. La vibración molecular, absorbiendo la oscilación de Higgs. A falta de una explicación satisfactoria del por qué ocurre la vibración molecular, la teoría de la campana plantea que esta ocurre como la primera respuesta a nivel relativo, que le permite a la materia no solo absorber la oscilación del campo de Higgs, sino además de esto, agruparse aislando dicha oscilación. Un ejemplo perfecto que explica la mecánica de este fenómeno la encontramos en los mecanismos antisísmicos, que utiliza la ingeniería para absorber los intensos terremotos y temblores de tierra en los grandes edificios y rascacielos. El modelo lambda CDM, caminando sobre dos singularidades. El concepto de singularidad se presenta como una excepción a la norma. Desigualdades en el planteamiento que no logran explicarse bajo los mismos preceptos que conforman dicha teoría. El Big Bang. Es posible explicar el Big Bang como un simple cambio de fase cuántica, en la cual la materia y el medio oscilante, o sea el campo de Higgs, y comprendidas ambas como superficies de energía potencial, entran en resonancia. Se cruzan en una intersección cónica, la cual es también conocida como un cruce de niveles, ocasionando así un desordenamiento atómico o incluso de partículas en la materia. Los agujeros negros.
se puede comprender los agujeros negros, bajo los principios de un medio en oscilación, como confinamientos de materia, de manera tan densamente masiva, que anulan por completo las oscilaciones de dicho medio. Un lugar donde la densidad atómica es tan alta, que impide su molecularización. Incluso, la necesidad de interacciones cuánticas. Tercera parte. Llevándolo a la inteligencia artificial. Investigadores del Instituto de Física Teórica, de la Universidad ETH de Zúrich en Suiza, lograron por medio de inteligencia artificial, denominado Skynet, deducir el heliocentrismo de la Tierra, a partir de la información disponible por Nicolás Copérnico, entrado el siglo XVI. La teoría de la campana plantea que debido a los avances que la inteligencia artificial ha desarrollado hasta la fecha, es posible contrastar el modelo inercial denominado lambda CDM, con el modelo vibracional acá planteado. El Machine Learning se describe a menudo como un tipo de técnicas de inteligencia artificial, donde las computadoras aprenden a hacer algo, sin ser programadas para ello. A través de Deep Learning, se pretende estudiar el comportamiento browniano de las partículas en un medio cimático, para la búsqueda de patrones, que a través de la tecnología CNNs, o redes neuronales convolucionales, permita relacionar la vibración de un medio con el comportamiento cuántico y relativo de la materia en la naturaleza. A partir de esto, se plantea la construcción de un modelo virtual, simulado del universo, con un único parámetro libre, y 3 condicionados, a cada una de las 3 fuerzas de la naturaleza, que no solamente reproduzca el comportamiento de los objetos más masivos, como agujeros negros, galaxia y la propia telaraña cósmica, sino que además, incorpore la función de onda cuántica, mecanismo matemático que define la física, a estas pequeñas escalas inclusive.